Colombianos, el presidente de la República, Gustavo Petro, no solo tiene que enfrentar la tarea titánica de combatir a los grupos armados ilegales como las disidencias de las FARC y el ELN, este último que tiene al Catatumbo sumido en una crisis humanitaria, sino que además de liderar ofensivas militares para garantizar la seguridad y la vida de los catatumberos, debe lidiar con las narrativas tóxicas que ciertos medios de comunicación hegemónicos utilizan para erosionar su legitimidad y autoridad. ¿Cuáles son los ejemplos? Salud Hernández, la periodista de la extrema derecha, incita a los militares a desobedecer al presidente de la República. RCN Televisión lleva a una joven a su mesa de análisis que estigmatiza descaradamente a los firmantes de paz, mientras el director de un medio radial opta por ignorar por completo los esfuerzos de las fuerzas militares en la región, pintando una imagen sesgada de la realidad solo por odio al presidente Petro. Bienvenidos. Antes de analizar el papel de estos personajes, revisemos los últimos acontecimientos que marcan la escalada en el Catatumbo. Según reportes del Ministerio del Interior, un ataque con explosivos dirigido contra una tanqueta blindada del Ejército Nacional en el área metropolitana de Cúcuta, en norte de Santander, dejó a varios militares heridos. Este hecho, además de generar una ola de tensión en esa región entre los uniformados y los pobladores, culminó con la detención de 3 presuntos responsables del atentado, pero lo que se vio después fue un preocupante panorama, un intento de asonada por parte de civiles, quienes intentaron impedir que las autoridades se llevaran a uno de los capturados. Los pobladores estaban diciendo que esta persona no tenía ninguna relación alguna con el ataque, lo que encendió aún más los ánimos en la zona, pero el Ejército Nacional pudo controlar este hecho. Por otro lado, el comandante del ejército, y esta es una información muy importante, Luis Cardoso, destacó que el contundente despliegue de las tropas del ejército en Tibú, en norte de Santander, permitió el sometimiento a la justicia de 84 integrantes del grupo armado residual Bloque Magdalena Medio o Frente 33, además de la recuperación de 20 menores de edad que habían sido reclutados. Según el Ejército Nacional, en la cuenta de Twitter, los soldados actuaron con estricto respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, garantizando la vida de los capturados y entregándole a las autoridades estas personas y sobre todo a los menores para que se les restablezcan sus derechos. En el lugar se destruyó de forma controlada una tonelada de explosivos que serían usados para acciones terroristas en contra de la población civil y la fuerza pública, evitando así llevar más zozobra y terror a esta región del país, señaló el comandante Cardoso en la cuenta de Twitter oficial del Ejército Nacional. Y este operativo demuestra un compromiso no solo con la seguridad del territorio, sino también con quienes buscan dejar atrás la codicia de los grupos armados y reincorporarse a la vida civil. Por ello, el presidente Gustavo Petro envió un mensaje muy importante y muy directo a los jóvenes que siguen en las filas de alias Pablito. El presidente les dice: a los jóvenes que se han integrado a las fuerzas de alias Pablito, les solicito retirarse y unirse al gran ejército de la vida que busca, sin armas, la revolución social en Colombia. En esta parte, el presidente Petro enfatiza que su gobierno está dispuesto a entregarles el poder a los jóvenes para vivir, para crear, para bailar y construir un mejor país, un mejor mundo. Y además, el presidente Petro en este trino les hace una promesa que de alguna manera sintetiza lo que significa su gobierno desde que inició su administración en el 2022. Todo joven de las fuerzas del odio que deje las armas recibirá de él mismo, del presidente, la entrada gratuita a la universidad y al trabajo social. Los jóvenes que estén en los 2 últimos años de secundaria en la zona excluidas de Colombia en conflicto pueden ingresar desde ya al trabajo social remunerado y al estudio de educación superior. Esta es la esencia de la política de seguridad del presidente Gustavo Petro. Es una estrategia que abre oportunidades para esas zonas más excluidas del país, que no se trata únicamente de una ofensiva militar orientada a derrotar a los enemigos de la soberanía nacional que atemorizan a los pobladores del Catatumbo, en el Cauca, en gran parte del Nariño, en el Putumayo,
en estas regiones del país conflictivas por el largo conflicto armado de nuestro país, sino que se trata de un acompañamiento integral a los exmiembros de estos grupos armados. Esto lo hemos venido hablando desde que iniciaron las ofensivas militares contra el ELN en el Catatumbo por la crisis humanitaria que ha desatado este grupo traqueto, que ya no son revolucionarios ni siquiera insurgentes que buscan un cambio en el país. Es el camino correcto que el presidente Petro les ha mostrado a varios jóvenes, que ha cambiado la política de seguridad nacional con el ejército, porque piensen, amigos y amigas, si estos jóvenes desmovilizados no se les brinda opciones reales de cambio, se corre el riesgo de que terminen reclutados nuevamente por otro grupo armado o que pertenezcan a bandas delictivas en las regiones del país, traquetos, en fin. Esto es lo que el presidente Petro intenta romper, ese ciclo, esas cadenas. Es fundamental además entender que esta realidad solamente a veces se entiende desde el territorio donde crecen. Entender a estos jóvenes, estos territorios marcados históricamente por la violencia, algo que yo he visto y me he topado con personas así que no comprenden, no analizan la situación, porque lo hacen desde el privilegio que tenemos algunos. Desde el privilegio que tenemos algunos de ir a la universidad, de formarnos, de educarnos, tener esparcimiento, tener zonas seguras. Entonces me he topado con este tipo de personas que comparten también de alguna manera mi estilo de vida, que comparten también en algunas ocasiones ideas, pero en otras no. Entonces entender estos privilegios es un poquito complicado. ¿Cómo se fortalecen las medidas para proteger a quienes no tienen nada que ver con la guerra? Porque siempre se dice que al inocente hay que protegerlo, ¿cierto? Y en estas ofensivas militares el presidente Gustavo Petro lo ha hecho. La fuerza pública ha continuado con esa directriz que el ministro de la Defensa Nacional, Iván Velázquez, recalcó ayer viernes, luego de terminar una reunión con altos mandos militares en Cúcuta, en norte de Santander. Y desde la mañana de este 25 de enero se inició el movimiento de 10 vehículos blindados del Ejército Nacional, equipados con ametralladoras y lanzagranadas, destinados a apoyar esas operaciones militares contra el ELN y reforzar la seguridad en el Catatumbo. Vamos a escuchar las declaraciones del general Cardoso, quien se dirige a los sometidos que logró el Ejército Nacional por las operaciones que vienen realizando en Tibú, en norte de Santander, en esta parte, en las zonas limítrofes del municipio del Catatumbo. Escuchemos parte de lo que les dijo el general Cardoso. A su sitio de concentración quería saludarlos. Yo soy el general Cardoso, comandante del Ejército de Colombia. De pronto uno no tiene la oportunidad ni de oír ni de saber quién está en esto. Yo quiero que ustedes sepan que los felicito por la decisión que han tomado. No es una decisión fácil, es una decisión compleja, pero los felicito porque han tomado esa decisión. Y yo espero que esto les cambie la vida realmente a ustedes. Les decía a sus compañeros de al lado que en esta guerra que vivimos durante tantos años, los únicos que sufren son las familias y los únicos que se lucran son los cabecillas. Importante. Los cabecillas reciben el dinero, compran sus fincas en el exterior, compran sus apartamentos en las ciudades, tienen a la familia viviendo como reyes y ustedes son los que al final se sacrifican. Cuando uno ingresa a un grupo armado, lo más seguro que tiene es la muerte o la cárcel. Y las familias de ustedes rezan porque estén bien todos los días. Ahora, los más felices de que ustedes estén aquí en este proceso son sus familias. Claro. Son sus padres, son sus hermanos, son sus hijos, son sus familiares. Porque todas las noches estoy seguro, los que tienen mamá, los que tienen papá, estarán ellos rezando por la vida de ustedes, sufriendo por la vida de ustedes. ¿A qué horas los llaman a decirle que su hijo fue muerto, que su hijo fue encarcelado? Entonces, los felicito por la decisión que han tomado. Cuenten con todo nuestro apoyo. La mano tendida del ejército está. Y yo espero que ustedes puedan, a partir del momento que tomaron esta decisión, tener otra vida. Una vida distinta a estar allá arriesgándolo todo por nada. Porque ustedes arriesgan todo por nada. ¿Cuál de ustedes tiene apartamentos? ¿Cuál de ustedes tiene riqueza? ¿Cuál de ustedes
tiene todas sus necesidades satisfechas? ¿Cuál de ustedes, sus familias están bien? Y esto es precisamente lo que menciona el presidente cuando habla de la codicia de los grupos armados que hoy en día solamente buscan enriquecerse con las economías ilícitas de la cocaína, garantizarle a sus familiares un buen vivir, comprar apartamentos. Es la codicia, no es ninguna revolución, no son revolucionarios. Y de hecho, ya hoy en día, en el siglo XXI, la discusión política no es los rebeldes o la rebeldía a través de las armas, la lucha armada. Para nada, para nada. Eso ya no tiene ningún sentido en el siglo XXI, porque la verdadera herramienta y la verdadera arma no es el fusil, sino la palabra a través de la persuasión, para hacerle entender a alguien que un territorio o un gran territorio en temas de nación merece un cambio. Y el Ejército Nacional y el general Cardoso se los dice muy claro a estos sometidos, que ahora tiene las autoridades competentes para ver cómo será el proceder luego de que el ejército les hiciera entender que el gran despliegue operacional es para garantizar la paz del territorio del Catatumbo, pero sobre todo para que ellos se den cuenta que la mejor salida que tienen es reincorporarse a la vida civil. Con esta decisión que ustedes han tomado, lo único es el sufrimiento de sus familiares. Sí. Y la familia es la que en este momento está feliz de poderlos escuchar, de poderlos esperar en sus casas para que puedan iniciar una nueva vida con ellos. Entonces los felicito, cuenten con su ejército y estaremos siempre pendientes de que este proceso que ahora inicia lo puedan cumplir como corresponde. Bienvenidos a la libertad, bienvenidos a la civilidad. Dios los bendiga y los proteja. Eso sí es verdadera libertad. Eso es verdadera libertad. Que son creyentes. Bueno. Mientras tanto, y les decía al comienzo del presente video que íbamos a analizar lo que están diciendo los medios de comunicación hegemónicos, es importante, amigos y amigas, ver las narrativas que están utilizando, y en la medida en que escuchemos, contrastemos, verifiquemos y sobre todo confrontemos a los que están difundiendo mentiras sobre las operaciones militares en el Catatumbo. No están faltando las voces mediáticas que intentan deslegitimar y ocultar sobre todo las operaciones que el presidente Petro viene liderando en esta región del país. Entre ellas destaca Salud Hernández, una periodista muy cercana, o que era cercana, a Carlos Castaño, este sangriento líder paramilitar que se acercaba a ella a través de correos electrónicos y le pedía que suavizara las columnas de opinión que escribía cuando ella intentaba lavar la imagen de los aliados del gobierno en ese momento. Recordemos la gobernanza paramilitar. Vamos a escuchar algunos fragmentos que muestran su postura, pero no solamente eso, no es que se trate de un canal de ella personal, no, tiene el sello de un medio de comunicación y ustedes ya saben qué medio de comunicación es. Miren lo que le pide a generales de las fuerzas militares, que esto es de verdad. Usted es un hombre honesto, de una carrera impecable, sin tacha alguna. No manche su historial, no cumpla esa última orden presidencial. Debe existir una norma jurídica, algún artículo en la Constitución, en una ley ordinaria que le permita desobedecer a su jefe supremo, al presidente Gustavo Petro. Oiga, en estos primeros segundos, me disculpan, pero la señora Salud Hernández no le hace honor a su nombre. Más bien, parece carente de rigor, enferma en su argumentación. Pide un supuesto artículo o decreto que permita a los militares desobedecer al presidente de la República, que según la Constitución de 1991 es el comandante supremo de las fuerzas militares. Ese artículo que ella pide no existe, pero lo que sí parece existir es un posible delito por parte de ella, como lo establece el artículo 455 del Código Penal sobre el menoscabo de la integridad nacional. Ojo, y al comienzo también me gustaría mencionar algo. Ella menciona que Este es un mensaje al comandante de las fuerzas militares. Que el comandante de las fuerzas militares es una persona que tiene un gran historial, y por supuesto es que el presidente de la República ha dicho que la tarea de él dentro de las Fuerzas Armadas precisamente era liderarlas a través de personas sin ninguna tacha. Es que anteriormente veíamos como estos señores, miembros del ejército, altos mandos, estaban en la nómina de grupos paramilitares, de grupos delincuenciales. Alias Otoniel lo dijo antes de que le callaran la boca del gobierno de Iván Duque extraditándolo hacia los Estados Unidos.
Unidos. Entonces, le reconoce algo al menos la señora Salud Hernández. Salud. Y si no hay nada legal que ampare la desobediencia, tenga dignidad y presente la baja. Tiene dignidad a proteger y a garantizar que la Constitución del 91 se cumpla, y la Constitución dice que el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas porque el constituyente primario, el pueblo colombiano, así lo decidió en el 2022, y esa es la voluntad de una nación que se rige bajo el binomio perfecto entre democracia y fuerzas militares. Eso es básico. Pero no puede convertirse en cómplice de una dictadura cruenta que ha creado el Cartel de los Soles y es socia del ELN. Aunque el presidente de la República, Gustavo Petro, no le respondió directamente a Salud Hernández, sí lo hizo con Néstor Morales, el director de Blue Radio. Ya ustedes saben quién es, cuñado de Iván Duque. La discusión inició cuando Morales, en tono de burla, o yo no sé qué tono tenía, pero en tono hasta de odio, criticó las acciones del gobierno en el Catatumbo. Vamos a ver una parte de lo que dijo. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted cree que los bomberos, el ejército, por qué no ha llegado hasta este momento? Porque llevamos 8 días en esta emergencia. El ejército no ha llegado. El ejército no manda en el Catatumbo norte santandereano. No han llegado los bomberos. ¿En qué helicópteros llegan? ¿En los rusos? No hay ninguna injusticia. No, la injusticia. Sí hay una injusticia con la fuerza pública. ¿Y usted por qué cree? Hay unos señores que efectivamente se están haciendo matar allá. ¿Y usted por qué cree que están saliendo desplazados? ¿Y usted cree que están saliendo desplazados porque allá manda el Estado colombiano? Lo que faltaba es decir que los soldados están jugando teoría que se fueron a hacer turismo, a Cúcuta y a Ocaña porque manda el ejército. No, el que está diciendo que se fueron a hacer turismo los soldados es usted, Néstor. No, total. El que está diciendo que no han entrado los bomberos nada a apagar el incendio, para apagar un incendio no se necesita la conmoción interior. Los soldados están en la zona, Néstor. Ahora, están en la zona. Ese discurso de que la conmoción interior no se necesita solo es apoyada por él y la extrema derecha oposición del presidente Gustavo Petro, porque incluso constituyentes como Humberto de la Calle han dicho que es necesario una norma que establece la Constitución para garantizar la soberanía nacional. Y por eso el presidente de la República respondió: este empleado del Grupo Santo Domingo ha llegado al máximo de la burla a la nación desde su mentalidad de extrema derecha. El presidente Petro continúa diciendo y puso en contexto los errores de administraciones anteriores, porque no es el trabajo que hace Néstor Morales en verificar, porque todo tiene un antecedente y este señor no lo hizo. Y el presidente le dice: primero, el ejército fue debilitado a la mitad en el Catatumbo por decisiones del gobierno de su pariente, de Iván Duque, su cuñado, entregando las fronteras a la mafia. Segundo, hay población civil confinada en medio del conflicto. Él no va a entrar como comandante supremo de las Fuerzas Armadas disparando como pasó en la Comuna 13. Que Néstor Morales dijo que los desaparecidos y los asesinados en la Operación Orión no habían parado a la escombrera porque se trataba de que los familiares de muchas personas de la Comuna 13 tiraban allí los cuerpos. Entonces, quizás por eso él le parece razonable que el presidente Gustavo Petro no tenga cautela en entrar al Catatumbo, porque no le importa la vida civil de los demás. Y el presidente le reitera que lo primero es proteger a la población civil. Tercero, las acciones militares se basan en inteligencia, no en brutalidad. Y el presidente cierra diciendo: el combatiente, sea quien sea, se respeta porque arriesga la vida. Morales, que gana mucho más que esos jóvenes caminando por la trocha, no merece sino desprecio por burlarse de ellos. Es Colombia resistiendo a sus demonios, es la unidad nacional, es básicamente lo que dijo el presidente de la República. Por otro lado, la irresponsabilidad mediática también se hizo evidente en RCN Televisión, en el sistema informativo de este canal, que invitó a una joven que muchos dicen que no tiene preparación para hablar sobre estos temas, eso sí, adecuada para estigmatizar a los firmantes del acuerdo de paz, uno de los motivos por los cuales empezó la sonada del ELN en el Catatumbo, porque estaban asesinando a firmantes del acuerdo de paz. Paola Herrera, periodista de la revista Cambio, cuestionó a RCN Televisión y les dice que, con todo respeto, hay expertos en seguridad y conflicto en Colombia y no pueden graduar de analista a cualquiera. Debemos darle altura, profundidad y seriedad a los debates. Esa es nuestra responsabilidad como periodista. Pero creo que cualquier ciudadano puede hablar sobre seguridad nacional, es algo que nos compete a todos. Pero sí tenemos que ser un poco cuidadosos con las palabras.
tenemos que ser muy apegados a los hechos, al contexto, a la verificación de fuentes oficiales, de fuentes no oficiales y sobre todo dar legitimidad a lo que hacen las fuerzas militares cuando son transparentes, como estamos viendo hoy en día. Cualquier ciudadano puede hablar sobre asuntos de economía también, pero tenemos que tener las bases, los aprendizajes, leer demasiado. Creo que me recuerda a algo que me ha dicho un profesor en muchas oportunidades, y es que por cada hoja que escribas te hayas tenido que leer unas 5 hojas cuando se refiere a temas complejos como asuntos de seguridad. Y no vale la pena reproducir lo que dijo esta muchacha en RCN Televisión, porque no podemos tampoco ser propagandistas de estos discursos estigmatizantes que en Colombia salen muy mal, y nuestra historia lo dice muy claramente con el exterminio de la Unión Patriótica. En fin, hay muchos casos. Y por supuesto, amigos y amigas, no podía faltar la señora Vicky Dávila, quien nuevamente hizo el ridículo. El ministro de la Defensa Nacional, es un pequeño contexto, sostuvo una reunión con su homólogo venezolano para coordinar el control de pasos ilegales en el río Catatumbo, como dijo el presidente Gustavo Petro, porque el mandatario dijo: tenemos la presencia de 1580 colombianos refugiados al otro lado de la frontera. Entonces el presidente Petro le pide colaboración al gobierno de Maduro, al gobierno que hoy en día lidera en Venezuela. No le vamos a pedir ayuda a Juan Guaidó, no le vamos a pedir ayuda a Edmundo González, es que ellos no tienen el poder. Debatible el proceso electoral y político de Venezuela, pero es que, vamos inteligente. Pero la señora Vicky Dávila decidió criticar las imágenes de Velázquez en Venezuela, diciendo que eran decadentes, y advirtió que a Donald Trump podría molestarle esas imágenes, que no les hace chiste. Por favor, ¿acaso Colombia, un país libre y soberano, debe rendir cuentas a los Estados Unidos sobre la política exterior de nuestro país o cómo combate a los delincuentes? O sea, es la mentalidad de una colonia que representa la señora Vicky Dávila. Y para cerrar con broche de oro, la señora Vicky Dávila sugirió que Velázquez debe entregar al ministro de la Defensa de Venezuela para cobrar una recompensa. Oiga, qué propuesta tan simplista y ridícula, que deja en evidencia la falta de seriedad de esta señora. Esto viene de alguien que quiere ser presidenta de la República. Amigos, es patético lo que hacen estos periodistas, y cuando reciben la respuesta del presidente Petro lloran, literalmente lloran, diciendo que los están hostigando. Si actúan como oposición, el presidente Petro como ciudadano está en todo su derecho de responder. Finalmente lo que vemos es el conflicto armado en Catatumbo, que nos deja una enseñanza sobre las heridas abiertas de una región históricamente golpeada por la violencia, pero también desenmascara las profundas grietas de la narrativa mediática en nuestro país. Mientras el presidente Petro despliega una estrategia que combina operaciones militares con oportunidades sociales para los jóvenes en el territorio, sectores de la prensa optan por tergiversar la verdad y alimentar estos discursos que buscan deslegitimar estos esfuerzos. Esto lo hicieron en el pasado, cuestionaron el abandono del Estado en estos territorios cuando estaban los gobiernos anteriores. Entonces, la administración del presidente Petro tiene otra batalla, que no solo se libra en los campos del Catatumbo, sino también en los titulares de los medios que priorizan agendas políticas sobre el compromiso sobre la verdad, con la verdad. Debemos de reflexionar e invitemos a los demás colombianos para que también hagan esta reflexión sobre las voces que consumen. Hay que respaldar a aquellas, eso sí, que contribuyen al entendimiento integral del conflicto, porque al final la paz de nuestro territorio no solo depende de las acciones en el terreno, de las ofensivas militares, no señores, también depende de la manera en que se narra la historia de quienes la buscan. Esa es la enseñanza. Vamos a dejar hasta aquí este video, amigos y amigas. De verdad, mil gracias por conectarse. Yo los invito a que se suscriban a este canal, a que compartan la información, dejen sus opiniones en los comentarios y por supuesto nos vemos en una próxima oportunidad. Mil gracias.